Es el Señor y su Espíritu Santo quien vela y cuida por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es el Espíritu Santo de Dios que está aquí en medio nuestro? Desde antes que nosotros pisáramos este lugar, ya su presencia estaba en este lugar. Porque Él anhela que sus hijos nos congreguemos con un corazón, una mente y un oído dispuesto a escuchar su voz, a escuchar su palabra, a ser enseñados por Él. Amén. Y qué bueno que sus hijos, su iglesia, estamos dispuestos a escuchar la voz de Papá Dios. Amén. Que es nuestro Padre Celestial, que siempre está con nosotros. Y le damos la bienvenida a todos los amigos que nos están visitando en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. No le digo que se sientan como en su casa, porque esto lo aprendí de la pastora Raquel. La pastora Raquel dice, si yo le digo que se sientan como en su casa, quizás en su casa, usted está loco por salir corriendo, porque hay mucho desorden o porque hay muchos problemas. Entonces es mejor decir que usted se sienta como en la casa de Dios. Porque sentirnos en la casa de Dios es un lugar donde sentimos paz, donde recibimos comida espiritual, donde nuestro espíritu se fortalece. Amén. Y sean bienvenidos todos los que somos ya de Monte de Santidad también. Así vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable a cada vida, a cada corazón, y que sea Él quien traiga a mi mente todo lo que Él quiera que en esta mañana hablemos. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este precioso día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar vivos, Dios, y de poder contemplar tu hermosura. De poder, Señor, volver a ver un nuevo amanecer. Señor, de que nos has provisto de lo que tenemos. De que aún en medio de dificultades, Señor, y circunstancias, tú estás con nosotros. Y tú nos sanas y tienes cuidado de cada detalle en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día te conocimos y hoy podemos gozar de la salvación, que es el regalo más grande que nosotros como seres humanos podemos recibir en esta tierra, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están acá, Señor, y que le has permitido venir a este lugar. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, tratando con nuestro ser. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos estén abiertos y atentos para que tú nos hables, Señor. Gracias, Padre, en esta hora te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 18. Y ya usted saludó a su hermano, el que tiene allí a su lado, ¿lo saludó? Bueno, si no lo ha saludado, pues es la oportunidad. Y dígale, qué bueno que viniste hoy a la casa de Dios. Qué bueno que estás aquí. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos enseña a ser agradecidos siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa por todas las cosas que nos has dado, por tus bondades y por tus maravillas. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en este verso que debemos de dar gracias a Dios por algunas cosas, por todas las cosas. Y cuando dicen todas, son todas. No son algunas. No son las que nos gusten. No son las que nos agraden. No son aquellas circunstancias que nos proporcionan algún bienestar. Sino que el Señor nos dice que demos gracias al Señor por todo lo que tenemos y por todo lo que estamos pasando o viviendo. Porque esa es la voluntad ¿de quién?
¿De Dios para quiénes? Para nosotros. Porque Dios no necesita ser agradecidos. ¿Quién necesitamos ser agradecidos? Nosotros. Y ese agradecimiento lo aprendemos a la medida que comenzamos a ver al Señor y nos comenzamos a dar cuenta que en nuestro alrededor son más las bendiciones que hemos recibido de Él que de las cosas por qué quejarnos. Pero nosotros estamos acostumbrados a ser poco agradecidos. Y la pregunta como título de esta enseñanza es: ¿qué escoges? ¿Qué escogemos hoy? ¿Cuántas veces como cristianos damos gracias al Señor por todo lo que tenemos? ¿O solo damos gracias al Señor cuando nos sentimos conformes? Ay, Señor, gracias, Señor, porque en esta semana pude lograr comprar tal cosa que deseaba comprar. Señor, gracias porque me diste para poder viajar. Señor, gracias porque lo que necesitaba me lo diste. Señor, gracias, ¿verdad? Eso es bueno. Y ahí damos gracias al Señor con gozo y alegría. Y nos reímos y lo compartimos, ¿verdad? Compartimos de esa bendición que recibimos de parte del Señor, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando por momentos un poco difíciles o incómodos, se nos olvida esa palabra. Y comenzamos a ser como Pedro, comenzamos a hundirnos porque comenzamos a ver que la circunstancia que está a nuestro alrededor. Por eso es que el Señor dice en su palabra que pongamos nuestros ojos en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos da esa fe y esa confianza para nosotros ser agradecidos con lo que tenemos. Amén. Porque si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, quizás nos damos cuenta que hay personas que están en condiciones peores que las de nosotros. Vamos a pensar, vamos a usar un poquito, ¿verdad? Echar un poquito eso que tenemos allí guardado. ¿Qué cosas tenemos nosotros que de repente nuestro vecino o algún familiar no tiene y que yo tengo? ¿Cuántos niños en la calle no tienen una cama donde dormir? Niños y personas adultas. O no tienen que comer. Y quizás usted dice: Dios mío, y este pan que me tocó hoy comer, Dios mío, yo no quiero comer pan, porque yo creo que me va a producir una gastritis si sigo comiendo pan. O ay, Señor, es que Dios mío, otra vez plátano. ¿Cuántas veces nos pasa eso, verdad? Si aquí mi esposo diría: no, si el plátano es una bendición, eso no cae mal a nadie. Pero cuántas veces nos quejamos, ¿verdad? Dios mío, pero el pastor, si es afanoso con ese aire, Dios mío, si apagar esos aires, ¡pum!, se va la luz. Dios mío, qué calor. Nos achicharramos. ¿Es o no es? Es, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia donde podemos estar sentados y podemos estar en un lugar donde el Señor nos ha brindado comodidad, ¿verdad? Confort, donde podemos estar tranquilos, sin calor, ¿verdad? Que no se nos va a chorrear el maquillaje, que se nos va a engrinchar el pelo los que nos alaciamos, ¿verdad? Podemos dar gracias al Señor por eso. Y si nos da mucho frío, entonces tráigase un abrigo y aproveche ese abrigo, pero aproveche y dele gracias al Señor por el ambiente que el Señor le ha provisto en este tiempo. Amén. Porque esto es la voluntad de Dios, porque a Dios le agrada que seamos agradecidos, porque al Señor le gusta que su iglesia tenga en su boca alabanzas y no quejabanzas. Pero a nosotros nos encanta la canción de la quejabanza, ¿verdad? Nos encanta escuchar todos los días la quejabanza. Y decimos: Dios mío, es que yo quería tener eso. Y de pronto el Señor te dice: chaval, pero ¿por qué te estás quejando? En el caso de la mujer, es que yo no tengo ropa. ¿Cuántas de las mujeres casi nunca tenemos ropa?
Y vamos a revisar el closet de los esposos. Y el esposo ni se queja si tiene ropa, si no tiene. Se pone la misma franela, pirulín, ping pong. No hay problema. Dios mío, no tengo ropa. Yo necesito comprarme una ropa porque me va a dar algo. Y sucede que tenemos el closet que parece que se nos va a partir, que no nos cabe. Tenemos que usar 4 closets para nuestra ropa. Para los zapatos se nos dañan, porque a veces ni nos acordamos el color de zapato que tenemos. Y nos quejamos, iglesia. Y esto no es una enseñanza para el que no vino, esa es una enseñanza para mí y para usted también. Tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha dado salud. Y a veces cuando nosotros como mamás, y a mí me ha pasado, Dios mío, que estos muchachos sí son inquietos, Señor. Y el Señor me recuerda, no te quejes. Da gracias porque no lo podías tener y te los di. Y te los di sanos, vigorosos, inteligentes, fuertes. Y doy gracias al Señor. Señor, pero ¿por qué me permites esto, Señor, a mí, que yo te sirvo, Señor? Y yo. Cuando nosotros nos sumergimos en la condición de queja, no le damos lugar a ver las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado día a día. No sabemos por qué a veces el Señor permite circunstancias en nuestras vidas, quizás para librarnos de alguna circunstancia difícil. Y decimos, Dios mío, ¿pero por qué pasó esto? Y dado el tiempo, el Señor nos va a mostrar por qué el Señor permitió esa circunstancia en tu vida. Porque el Señor quizás necesitaba moldear en ti algo que no estaba bien. Tu carácter, tu dependencia a Él. El agradecer es una actitud que viene del Espíritu, pero que si nosotros día a día la ponemos en práctica, se va a hacer un hábito también en nuestro corazón y en nuestra boca. Amén. ¿Qué es la gratitud? Dice sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otro le ha dado o le ha hecho y a corresponderle de alguna manera. Vamos allí al Salmo 100, capítulo 1. Dice el Señor en su palabra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Quiénes son los habitantes de la tierra? Nosotros, ¿verdad? Y tenemos que darle gracias al Señor por todas las cosas que el Señor nos brinda cada día. Vamos a leer Filipenses 4, 6 al 7, Filipenses. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas circunstancias en la vida que pueden causar ansiedad. Sí, es verdad. Hay circunstancias en nuestras vidas donde sentimos que no podemos con lo que sentimos o con lo que tenemos. La ansiedad es algo real. Para el que ha pasado por eso puede decir, sí, yo he vivido por ansiedad y sé que todo lo que se siente. Pero la ansiedad muchas veces es producto de la queja. Y no es porque solamente lo decimos, sino que estamos inconformes con lo que tenemos. No necesariamente el que siente ansiedad es
porque se la mantiene. Ay, porque Dios mío, que esto. No, quizás no dice ni nada, pero muy dentro del corazón hay una inconformidad. No hay gratitud en el corazón por las cosas que tiene, y entonces los problemas, comienza a mirar acá y hay problemas, y comienza a mirar allá y las dificultades, y se cierra una puerta y se cierra otra puerta, y la persona comienza a cerrarse a tal punto que cae en un proceso de ansiedad. Y la ansiedad no nos permite ver más allá de nuestros ojos físicos. La ansiedad solamente ve esto, lo físico, pero la fe es ciega porque no ve la circunstancia. La fe mira lo que no está, pero cree lo que va a venir. Amén. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe, que nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que nosotros comencemos a mirar con sus ojos y no con lo nuestro. Y que entendamos que cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando o viviendo son temporales. Dígale al que tiene a su lado, es temporal lo que estás pasando. ¿Lo entendió? Es temporal. Y en esa temporada Dios va a procesar tu corazón. Permítele al Espíritu Santo de Dios que en esa temporada el Señor te procese. Y usted dirá, hermana, ¿y cuánto va a durar esa temporada? Porque ya me van a salir en las rodillas callos de tanto que le pido al Señor y no salgo esta temporada. El tiempo que el Señor indique que estás listo para recibir lo que Él tiene para ti. Y a la medida que tú agradeces, la temporada se hace más pequeña. El tiempo se reduce. Y cuando tú vienes a ver que has salido, ni cuenta te da lo largo que quizás fue la temporada, o lo corto, o el tiempo que el Señor te permitió pasar. Comienza a darle gracias, aún en la temporada que estás viviendo. Señor, gracias por el pan que hoy me permitiste comer. Me provocaría, Señor, comerme una hamburguesa de Bogril, Señor, con bastante salsa. Y diría mi amigo Agner, con pernil, ¿verdad? Señor, pero gracias por este pan. Y no hacerlo de manera hipócrita, no, de corazón. Señor, gracias por esto que me permites comer, porque estoy comiendo, ¿verdad? Porque me puedo vestir, porque no ando como en la calle harapiento, porque puedo tener ropa, porque tengo para poder peinarme. Señor, gracias por todo. Y a la medida que comencemos a practicar eso, nos vamos a dar cuenta que las cosas, la carga se va a hacer más ligera. Ustedes no han visto, no han conocido personas que viven afanadas y estresadas, y en verdad que la atmósfera se hace tensa, ¿verdad? Ay, y con ese afán que tienen, logran alcanzar algo más. No. Ponen la atención a los que están alrededor, y los que están alrededor quieren salir pero corriendo. Sálvense quien pueda, ¿verdad? Pero cuando uno está al lado de alguien que es agradecido, uno quisiera estar ahí siempre con esa persona y escuchar siempre de esa persona algo, ¿verdad? Y siempre escuchar de esa persona un consejo. Y cuando sabemos que esa persona es agradecida y nosotros estamos pasando por algún momento de dificultad, 0800 amigo en Cristo, que me ayuda a tener fortaleza en medio del desierto. ¿Cuántos han pasado por situaciones así? Amén. Dice, sin embargo, nuestra mirada no debe estar puesta en la ansiedad o en el problema, sino en Jesús y en su poder para transformarla. Podemos llevarla a nuestras peticiones dando gracias porque sabemos que hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha dado fuerza. Hasta aquí el Señor nos ha provisto. Vamos a leer en su palabra en Colosenses capítulo 3, verso 17.
Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias a Dios por medio de Él. Lo que hagáis ¿de qué? De hechos y de palabras. No solamente hablarlo, ay, porque es muy bonito hablarlo y qué fácil es hablar, ¿verdad? No, tenemos que ser agradecidos. No, eso es lo mejor, ser agradecido, eso es lo máximo. Ahora de hechos. Que tus hechos hablen más que tus palabras. Que nuestras acciones expresen mayor gratitud que nuestras palabras. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos en una paz, como dice su palabra, que sobrepase todo entendimiento. Que la gente puede decir, yo no entiendo cómo fulano, cómo sutano está pasando por esta circunstancia tan difícil y mantiene el gozo y mantiene la paz y es como si no estuviera pasando por nada. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a leer allí en la palabra, en Lucas 17, en el verso 11. Habla una historia muy bonita, que quizás ya la hemos escuchado en otros momentos y la hemos leído. Y la Biblia hay muchos registros donde muchas personas en muchos momentos mostraron una actitud de gratitud hacia Él. Y dice allí en Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra en sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es una historia, ¿verdad? Donde vemos que hubo una situación en ese pueblo con 10 personas que estaban enfermas. Y no era cualquier enfermedad. Era una enfermedad terminal. No había cura. Era una enfermedad tan terrible que poco a poco estas personas que sufrían de lepra morían poquito a poquito. Es decir, su muerte era algo doloroso y traumático. Una enfermedad que iba desgarrando parte de su cuerpo. Y no había nadie, un instituto, un médico, alguien que se les acercara y por lo menos le dieran algo, un remedio casero. Porque aparte de la situación difícil que ellos estaban pasando, para completar, ellos tenían que irse a un lugar aparte, apartarse, porque eran inmundos. Y si por un lugar estaban ellos y ellos escuchaban que alguien venía, ellos tenían que hacer ruido y dar voces y decir que habían leprosos allí. Es decir, que era una situación bastante dura y difícil la que estas personas estaban pasando. Y quizás nosotros no hemos pasado por situaciones tan difíciles como estas, pero ellos sí. Pero ellos habían escuchado que había un Jesús de Nazaret
que paseaba por allí y que sabían que Él tenía poder aún para sanar esa enfermedad que no tenía cura. Ellos tuvieron fe y ellos comenzaron a dar voces, ¿verdad? A decirle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Porque ese era el último recurso que ellos tenían para poder recibir el milagro que ellos estaban esperando. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado por aquí y por allá resolver el problema o la situación difícil en otras personas o por otros medios, y el último recurso que usamos es a Dios? Como que por decir, bueno, ¿qué más nos queda? Vamos a confiar en Dios. Es lo último. ¿Cuántas veces nos hemos comportado con el Señor así? Lo hemos utilizado a Él en el último recurso. De repente, en una noche, se nos levantó el niño prendido en fiebre o en una situación difícil que no podemos nosotros resolver, y comenzamos a gritar. Es lo primero que hacemos, ¿verdad? Sobre todo las mamás. Empezamos a gritar, a desesperarnos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué vamos a hacer! Y nos desesperamos. Se nos olvida Dios, Pero hay un momento donde el Señor nos trae a cordura y nos dice: ya va, yo soy tu pronto auxilio. Clama a mí, yo te voy a responder. Y nosotros como familia hemos pasado por situaciones así, donde yo he sido quizá la más desesperada y ya me estoy poniendo ya la ropa para salir corriendo porque nos tenemos que salir a la clínica a llevarlos y a resolver. Y Gerardo, para los que conocen, ¿verdad?, siempre es el más que lleva como que, ya va, un momentico, vamos a orar. Y el muchacho siempre era y yo estoy: Dios mío, esto no hay tiempo. Miren, literal. Y vamos a orar. El Señor es nuestro pronto auxilio. Y hemos clamado y el Señor nos ha dado la victoria. Hemos tenido que quitar otra vez la ropa, no hemos tenido necesidad de salir, porque el Señor nos ha dicho: resuelvan primero conmigo, porque yo soy el pronto auxilio. Y comenzamos luego a dar gracias. Señor, gracias. Enséñanos a depender más de ti, más que de una medicina, más que de un médico. Aprendamos a depender del Señor, porque nuestras vidas están en sus manos y en total cuidado. Lo que pasa es que nosotros pensamos siempre que Dios actúa en nosotros de manera humana. O sea, como nosotros nos comportamos, el Señor actúa. Como nosotros pensamos, el Señor piensa. Y sucede que las cosas no son así. El Señor actúa y piensa de manera diferente a la que nosotros pensamos. Su obrar y actuar es de manera sobrenatural, sorprendente. Hace cosas que a veces nosotros ni entendemos, pero Él las hace. Y dice que ellos estaban gritando, los leprosos estaban gritando: Señor Jesús. Ellos sabían que era Jesús. Ten misericordia de nosotros. Pero el Señor dice que los vio, no los tocó. Le dijo: vayan, caminen, se van a los sacerdotes. Y el Señor decía en su mente: en el camino van a ser limpios. En el acto de fe ellos van a ser limpios. Y cuando se den cuenta en el camino, su cuerpo va a estar totalmente libre de toda afección y de toda enfermedad. Muchas veces el Señor te dice: camina en fe, lánzate en fe, porque en el camino yo voy a obrar. Y esto me recuerda a una situación que nosotros pasamos hace poco con nuestro papá. Él tuvo una caída y se fracturó el pie. Y bueno, los médicos ya le habían dado de que había que operarlo. Habíamos orado, estábamos confiando en el Señor, pero a veces Dios permite que también la medicina sea usada. Y el Señor dijo: es de operar. Bueno, y mi papá tenía ya con el pie allí inmóvil varias semanas. Y bueno, nosotros orando y tocando puertas y el Señor proveyendo, pero nos hacía falta una cantidad importante.
Y el médico que ya iba a operarlo dijo, bueno, tiene que ser la operación, por decir, el miércoles, porque si no, voy a viajar el jueves. Y si vuelvo, voy a venir dentro de no sé cuántos días. Y yo, ay, Dios mío. Y bueno, me recuerdo que Janet, mi prima, ella me escribió, ajá, el doctor está diciendo, yo le dije, sí, Janet, vamos a poner que mañana mismo que lo operen. Todavía económicamente no teníamos el dinero completo para la operación. Y no eran 2 bolívares, necesitábamos bastante dinero. Pero el Señor me dio así como una fe, dije, sí, dile al doctor que mañana sí se va a hacer la revisión y el miércoles, jueves se va a operar. Hermanos, y en ese despertar del jueves, el día de la operación, en la madrugada, que yo me desperté en la madrugada, me llegó un mensaje. Dije, listo, gracias Señor, está lista la operación de mi papá. Ya Dios proveyó todo lo que necesitaba mi papá para operarse. En el camino, a veces el Señor nos permite que tengamos fe. Y la fe es algo invisible que no se ve. Yo le decía al Señor, bueno Señor, no tenemos el dinero, pero así sea que nosotros busquemos prestarlo o sacarlo donde no tenemos, Señor, que tenemos un dinero ahí apartado, lo vamos a usar, pero nos vamos a ir en fe y vamos a creer que tú lo vas a proveer. Y Dios lo hizo. Pero nosotros muchas veces, ¿verdad?, vemos más la circunstancia en la que estamos. Vemos más lo que estamos pasando que lo que el Señor nos ha dicho. Pero estos hombres fueron los 10 y comenzaron a caminar. Y comenzaron a darse cuenta que fueron limpios. Pero dice la Escritura que solo uno se devolvió y dio gracias. Solo uno. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, gracias por la vida? Gracias por la familia que me has dado. Gracias por lo que me has provisto. Gracias. Gracias porque aun cuando no tenemos todas las cosas que antes teníamos, o todo lo que estamos esperando, yo te damos gracias. Y hubo un acto hermoso en ese hombre, porque no solamente recibió la sanidad física, sino que recibió la sanidad espiritual. Le dijo, vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ese es el regalo más grande que nosotros como hijos de Dios tenemos. Una salvación tan grande que tenemos en Él. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en tu vida y con tu vida? ¿De cuántas cosas el Señor te ha librado? ¿Y de cuántas cosas el Señor te ha provisto? Quizás nos ponemos a hacer una lista y son muchísimas, ¿verdad? Hacemos una lista de todas las cosas y a veces yo creo que es bueno hacer como un ejercicio. Todas las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Tenemos carro, tenemos esto, tenemos lo otro, esto. Señor, gracias, Señor, gracias. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta que son más las cosas de bendiciones que de despropósito o de tristeza. Amén. Y la otra cara de la moneda, que es la queja. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos conocido a personas que viven quejándose? Levanten la mano. Usted no. A personas que usted ha conocido, a un vecino que ha vivido en quejas. ¿Han conocido a alguien así, que vive en queja todo el tiempo? Ajá. No vaya a ser así, sí. Dice que la queja es una expresión de dolor o pena, resentimiento, crítica
y falta de agradecimiento. La queja nos lleva a no tener fe. La queja no le agrada a Dios. El quejarnos nos trae problemas, no solamente espirituales, sino físicos. Dios mío, Señor, cuando estamos así en la etapa de la juventud A, los jóvenes A, nosotros decimos así, estamos catalogando, en la iglesia Monte de Santidad catalogamos a los jóvenes en diferentes niveles. Cuando estamos en jóvenes A, ¿verdad? Estamos, Señor, te pedimos que nos des esto, que nos des lo otro y tal. Estamos con esa ilusión y cuando el Señor entonces nos trae eso que estamos esperando, entonces después que lo recibimos nos comenzamos a quejar por lo que hemos recibido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado después que Dios nos ha dado algo? La queja trae pobreza espiritual porque no nos permite ver lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Vamos a leer allí en Números capítulo 11, en el verso 1. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, llegó esa queja. Y muchas veces nosotros, cuando leemos la palabra y leemos todo el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel, decimos, Dios mío, pero ese pueblo sí era tieso. Padre Santo, tantas cosas que les mostrabas y tantas cosas que les daba y era tieso ese pueblo. ¿Cómo va a ser posible que el Señor haciéndole, el Señor hablándole, el Señor haciendo milagros y el Señor haciendo maravillas y ellos ahí quejándose? O sea, ¿cómo va a ser posible que ellos quisieran devolverse otra vez y ser esclavos? Porque en el camino, no sé, les daba calor el camino, pues por donde andaban. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cuántas veces nosotros somos acompañantes de ese pueblo de Israel? Y estamos en lo mismo. Dice que la queja no le agrada al Señor. El Señor no está de acuerdo con aquel que se queja. ¿En qué cosas nos parecemos al pueblo de Israel? Somos primos hermanos. ¿Y de qué cosas se quejaba el pueblo de Israel? Vamos allí a Éxodo capítulo 16. 16:8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no son contra nosotros, sino contra Jehová. El Señor, cuando saca a su pueblo, ¿verdad? Fue un proceso, eso fue un proceso donde ellos pudieron ir viendo las maravillas que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Primero levantar a un hombre que se llenara de amor por su pueblo, que fue Moisés. Porque Moisés iba a recibir una paga por ir a estar liderizando a un grupo de quejosos. ¿Qué iba a ganar él? Nada. Pero el Señor puso en el corazón de Moisés levantarlo y poner amor por ese pueblo. Y él tener ese amor por ese pueblo
Y él ir ante el faraón y decirle, faraón, era tartamudo, era lento para hablar, le costaba arrancar. No te voy a poner a tu primo, dale, que te va a hablar, que ese sí tiene la lengua más suelta. Claro, tu hermano, pero controlado por mí, lo que yo te diga tú se lo vas a hacer saber porque es mi palabra la que va a ir allí. Eso es el primer milagro que ellos comenzaron a ver. Luego el Señor les envía las plagas, pero el Señor de esas 10 plagas los libra al pueblo de Dios de que ellos no sufrieran de esas plagas, para que ellos vieran las maravillas que Él hacía y hace en medio de su pueblo. Y se endurecía el corazón del faraón hasta que, se dio el faraón. Y después que se dio, se echó para atrás y dijo, no, vamos a buscarlo. Y en ese caminar, ¿verdad? Que ellos con todas sus cosas, ellos contentos, cantaban, iban cantando. Yo me imagino la algarabía, los gritos en ese camino. Cuando ya ellos se sintieron y empezaron a escuchar que venían caballos y jinetes y que los venían, me imagino que ellos comenzaron a temblar. Mas sin embargo, el Señor estaba con ellos, delante de ellos, les hizo pasar por un mar en seco. No los hizo ni siquiera que nadasen, porque hubiera sido la acción. Bueno, comiencen a tirarse en el agua y a nadar, se ha dicho. Moisés dijo, a nadar todo el mundo. Pero dijo el Señor, no van a nadar, van a caminar. Porque yo les voy a abrir el camino y van a pasar sequitos por el camino. Y luego ellos ven la obra impetuosa de que el Señor se tragó a todos esos enemigos y los dejó allí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué bueno fue Dios que en el día el Señor les colocaba una nubecita para que el sol no les quemase. Qué bueno que el Señor en la noche para alumbrarles el camino les colocaba una nube y que los alumbraba, ¿verdad? Un fueguito que los alumbraba, les alumbraba el camino. Qué bueno fue Dios que la ropa de ellos no se dañaba. Ellos no tenían que ir a ninguna tienda a comprarse ropa porque la ropa no se les dañaba, los pies no se les hinchaban, ni cuando los niños crecían perdían el zapato porque el pie con el zapato crecía. ¡Qué tremendo! O sea, literalmente Dios en medio de ellos. Y Dios vino y le proveyó un maná, un pan delicioso que venía del cielo para ellos. Y ellos, ay Dios mío, es que Dios mío, pan, este pan. Dios mío, este pan. ¿No me pudiste traer otro pan? A veces pasa. Mi amor, ese pan. Mi amor, no es que vos tienes que comprar el pan de la panadería tú, en aquella parte. No, mi amor, si te lo pude comprar porque a duras penas en el camino me pude bajar y medio hacerte el favor de comprarte un pan. Dios mío, es que ese pan no voy a poder comer. Y sucede que ese pan tiene la misma harina y lo mismo que tiene el otro. Pero somos tan quejosos, ¿verdad? Que es que si nosotros no cocinamos con tal condimento, entonces la comida no va a quedar buena. Eso es algo que está estructurado en nuestra mente y que no es verdad. Pero el pueblo de Israel, viendo todas esas maravillas, ay no, Señor, es que ya el pan nos tiene, no sé, como aburrido, hace otra cosa, no sé. Bueno, les voy a enviar carne. Vamos a empezar a guardar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Vamos a guardar porque dígame si tenemos que guardar porque después se nos va a acabar lo que ya el Señor nos está dando. Vamos a guardar. Y el Señor le dijo, ay, no vayan a guardar, que los conoce. Miren, no vayan a guardar nada. Ustedes van a comer lo que yo les voy a proveer porque yo soy su proveedor. Y todos los días les voy a proveer lo que ustedes necesitan. Y el Señor dice su palabra, y yo haré salir el sol sobre buenos y malos, y mi misericordia será sobre ustedes. ¿Cuántos días? Todos los días. Es decir, que el Señor hoy, su misericordia, nos va a perseguir y nos va a proveer de lo que hoy nosotros necesitamos. Pero ellos querían ser más astutos que Dios. Vamos a guardar lo que Dios no se dé cuenta. Que Moisés no se dé cuenta, vamos a guardarlo. Y empezaron a guardar pan, empezaron a guardar la comida, pues. ¿Qué pasaba al día siguiente con la comida? Se dañaba. No servía ni para ellos ni para nadie.
El Señor, ¿qué les quería hacer entender a ellos y a nosotros? Que tenemos que aprender a depender del Señor y confiar en sus promesas y saber que el Señor lo que dice en su palabra es verdad y que Él no es un Dios mentiroso, sino que lo que Él ha prometido para ti, Él lo va a hacer. ¿A cuánto tiempo? En el tiempo que tú estés preparado. Mis milagros llegaron a los 5 años más o menos de casada. El milagrito por ahí, ¿dónde está Keren Victoria por ahí? Por ahí está. Llegó a los 13 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado para lo que tú estás esperando en Dios? No sé. Pero una cosa sí sé, que lo que el Señor ha prometido y te ha prometido a ti que va a hacer contigo y en ti, eso se va a cumplir. Porque el Señor es verdadero. Amén. El hombre es mentiroso y es inconstante, pero el Señor es verdadero. Y en el tiempo que estemos pasando, comencemos a, como dice esta alabanza, danzando en cada temporada, que nosotros aprendamos a eso, a danzar en cada temporada. Y allí estaba el pueblo viendo al Señor, y el Señor dándole agua, el Señor proveyéndoles lo que ellos necesitaban en ese momento para ellos poder estar bien, estar tranquilos. Pero ellos no estaban conformes con lo que el Señor les daba. Y el Señor dijo, les voy a dar mi palabra, se las voy a escribir y voy a usar a este hombre que ha tenido paciencia con ellos y voy a hablar con él y les voy a indicar las cosas que necesito que ellos cumplan y hagan para que les vaya bien. ¿Escucharon eso? Para que les vaya bien. Los mandamientos no son cargas o son cosas muy difíciles de alcanzar o son cosas, Dios mío, ¿quién va a poder? No, eso es para que tú y yo los cumplamos y nos vaya bien. Es para nuestro bien. Y mientras él estaba allá, Moisés allí en la presencia de Dios, gozándose en la presencia de Dios. Y el Señor allí hablándole y hablándole y hablándole, diciendo, Moisés, escribe esto que te voy a decir para el pueblo. Por allí hay una enseñanza donde dice que tanto tiempo Dios se pudo tardar para darle los mandamientos a Moisés y se los pudo dar rápido. Ajá. Anota ahí pues. Chaca. Listo, eso es lo que tengo. Porque el Señor necesitaba tener esa comunicación estrecha con Él. Porque el Señor anhela que nosotros tengamos una estrecha comunicación con Él. Porque es en su presencia donde nosotros vamos a poder entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Fíjense las dos caras, ¿no? Moisés estaba ya clavado en la presencia del Señor, ahí metido con Dios. Y el pueblo andaba, Dios mío, ¿qué está haciendo Moisés que no baja? No tenemos que hacer algo porque tú te estás poniendo muy aburrido. Vamos a buscar algo porque, no sé, una cosa material para nosotros hacer aquí porque, ¿verdad? Los inventos de las personas. Vamos a echar una ayudadita a Dios, como dice María Bolívar, una ayudadita. No. A Dios no se le ayuda porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Pero cuando estamos desenfocados de Dios, comenzamos a hacer locuras. Comenzamos a hacer cosas que no están conforme a su voluntad. Comenzamos a tomar malas decisiones y a tener malas actitudes y comportamientos. Pero cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, constantemente nuestro corazón es más sencillo, es más humilde, es más dadivoso, es más comprensivo, es más como Él, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros estamos lejos de Dios y estamos lejos de Dios, nuestro corazón se pone duro como una piedra y no podemos comprender la verdad de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, entonces comenzamos a ver las promesas de Dios como lejos,
como imposibles de alcanzar, como si Dios se olvidó de nosotros. Aprendamos a estar cerca del Señor, porque en su presencia dice que hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Amén. Qué bueno es saber que podemos contar con el Señor siempre. Fueron muchas de las cosas que el Señor hizo con el pueblo de Israel, mostrando su poder, los libertó de la esclavitud, les dio la victoria sobre esa situación difícil en la que ellos estaban viviendo. Les ofreció día y noche estar allí presente. Les dio de comer, les dio agua, les dio carne, les habló el corazón, les dijo cuál era su voluntad. Pero la actitud negativa solo provocó que se rebelasen más y más y que la circunstancia se tornara peor. O sea, fue un problema mayor. Porque tuvieron consecuencias por la queja. Y la queja trae murmuración. Eso es como que son hermanos, la queja y la murmuración. Cuando una persona es quejosa, es una persona que es desagradecida y siempre va a murmurar y siempre va a haber algo negativo del prójimo, de la situación, del país, del otro, siempre. Pero cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, primeramente, comenzamos a ver las cosas diferentes. Vamos a leer allí en Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Algo también que caracteriza a la persona quejosa o que vive con queja es que murmura, y esa murmuración trae contienda, ¿verdad? O sea que la persona que tiene ese problema de queja no se queda solo con la queja. Vamos a suponer, yo tengo un problema con la queja y yo me agarro en mi casa conmigo misma y digo, Dios mío, esto. No, yo no me puedo quedar con esta queja sola o solo. Yo tengo que compartirla. Y cuando la comparte, envenena al que tiene al lado. Si esa persona se deja. Porque hay personas que en Dios que son firmes y le dicen, hermano, no se queje tanto. Dele gracias a Dios porque le ha dado esto. Fulanita, no te quejes tanto. Dale gracias al Señor porque por lo menos el Señor te ha provisto esto y lo otro. Pero al murmurador le gusta buscar a otro que se parezca a él igualito, que sea un morocho. ¿Para qué? Para poder hablar bastantes mecharse, ¿verdad? Y soltar esa lengua, y cuando esa lengua se suelta, bueno, pues, Padre Santo, que Cristo no venga en ese momento. En Filipenses, en el mismo capítulo 4, el capítulo 4, verso 11, dice el Señor en su palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Vamos a leerlo todo en voz alta. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A aprender. Porque queremos aprender. Y cuando alguien aprende, esto me acuerda de Gerardo, a veces me dice, amor, creo que estás desaprendiendo en esto. No, cuando aprendemos algo no se nos puede olvidar, ¿verdad? Si nosotros aprendemos, bueno, no sé, los que manejan bien, que ya manejan espectaculares,
Ya una vez que aprenden a manejar, ¿se puede olvidar? O sea, ¿se olvida que ya conducir? ¿Se puede olvidar? No. De repente se ponen torpe a la medida que va pasando la edad, el calendario, ¿verdad? De repente ya los ojos no miran con claridad, pero saben prender un carro, lo saben atrás, para adelante, ¿verdad? Muchas veces nosotros desaprendemos del Señor. El Señor nos dice una cosa y ya estamos haciendo otra cosa. Y Él dice, yo quiero que tú vayas por aquí. Cuando venimos a ver, estamos por otro lado. Y el Señor dice, no, no es por aquí, por aquí. El Señor quiere que aprendamos a ser agradecidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos aprender? Amén. Ajá, y ahora, por allí pueden ver los 5 pasos para ser agradecidos. Las claves del éxito. ¿Saben cuál es la clave del éxito y cómo usted puede aprender a ser agradecido? Póngalo en práctica. Cuando le llegue una situación X, ahí usted va a poner en práctica el dar gracias. Dios mío, ¿por qué me tengo que ir caminando? Ya no aguanto los pies, por decir algo. Cuando le toca otra vez caminar, ¿verdad? Tú dices, Señor, gracias porque tengo pies para poder caminar. Y aunque me toque caminar, yo sé que en algún momento me vas a dar la oportunidad para no caminar, sino irme de otra manera. Dios mío, este sol que me está chicharrando, Señor. Bueno, señora, permíteme comprar un paraguas para que cuando vaya a salir no me achicharre tanto, y un protector solar. O sea, hay que tratar, ¿verdad?, de poner en práctica la palabra del Señor en las circunstancias que se nos presenten, ¿verdad? No, porque no tenemos para hoy, para, no sé, los que son amantes a comer las arepas con bastante mantequilla y le tocó comérsela solo con queso, porque sin mantequilla eso es horrible. Cómasela solamente con queso. Porque aparte el Señor está haciendo algo positivo de no darle tanta mantequilla para que no se enferme. Y dele gracias al Señor por eso. Y se los digo a ustedes, pero el Señor me lo dice a mí primero. Tenemos que darle gracias al Señor en todas las cosas. Y entonces es allí donde comienza la práctica. Es allí donde comenzamos a ejercitarnos. Cuando ponemos en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Porque es muy fácil. La parte teórica es buena, es fácil asimilarla y entenderla. Pero no es la parte teórica lo que el Señor quiere que tú aprendas solamente. Él quiere que tú ejercites y ejecutes lo que dice su palabra. Él quiere que cumplas lo que Él dice que hagas en su palabra. Muchas veces cuando la queja ha querido tocar nuestro corazón, ¿cuántos se han achicopalado ante una situación difícil? ¿A cuántos han llorado cuando han pasado por una situación difícil? ¿Cuántos en una situación difícil lo primero que les viene a la mente es, Dios mío, parece que Dios, no sé, no me está escuchando? ¿A cuántos se les ha venido eso a la mente? ¿Verdad? Estamos pasando por una situación difícil y decimos, Dios mío, parece que es que la oración, no, yo voy como que voy para que alguien me ore porque, no sé, esto como que no está fluyendo. ¿Verdad que sí? Y todo es un proceso donde Dios está evaluando tu corazón, un proceso donde el Señor está diciéndote, tienes que aprender a depender de mí, tienes que aprender a esperar, eres muy impaciente, tienes que aprender a que soy yo el que te proveo las cosas y no tu fuerza. Tienes que aprender a vivir con lo poco que estás teniendo hoy, sin dar gritos, porque en la cocina o en la nevera no está full como la tenías antes. Y todo el Señor lo hace para nuestro bien. El Señor no nos quiere matar, iglesia. El Señor no nos quiere tener como
pisado no es la voluntad del Señor. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere proveerte. El Señor quiere hacer cosas de ti, cosas grandes. Pero muchas veces Él permite las temporadas porque Él quiere sacar lo mejor de ti. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento de gloria para ti? Yo quiero honrarte con mi vida. Cuando somos agradecidos, vemos con las cosas como bendiciones, disfrutamos más, nos reímos más, vivimos en paz, descansamos más. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que cuando estamos agradecidos podemos dormir con tranquilidad, podemos ir por las calles y podemos estar tranquilos, no sentimos desasosiego, no sentimos nervios en el estómago. Yo les invito, iglesia, y me invito a mí misma, a que tengamos una actitud correcta delante de la presencia de Dios. Y que le podamos decir al Señor, Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en medio de las pruebas y las situaciones difíciles en las que pueda estar viviendo. Ayúdame a ser agradecidos y a quitar la queja de mi vida. Porque aparte de que no damos testimonios como hijos de Dios cuando nos quejamos. Imagínense que de pronto nos conoce, ese es el hermanito quejoso. Sí, ya lo conozco, el hermanito quejoso. Dios. No, ese señor sí se queja. Desde que se levanta se anda quejando. Pero qué bueno que puedan decir, fulanito. No, eso es una belleza. Eso todo el tiempo está agradecido. O todo el tiempo está agradecida. Eso no se queja de nada. Si del frío, del calor, de nada. Siempre le da gracias al Señor. Qué bueno que podamos ser como ese hermanito o esa hermanita que nos dan ejemplo de que vivir una vida cristiana verdadera es una vida de alabanza y rendida delante de la presencia del Señor. Amén. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pies. No sé qué hora es, pero hoy nos vamos temprano. No sé qué tan temprano que tan tarde sea. Pero esto fue lo que el Señor me permitió compartir en esta mañana. Quiero pedirle a los papás, a los representantes de los niños de la iglesia de niños, que no se retiren, que vamos a tener ahorita una pequeña reunión con los pastores de la iglesia de niños. Así que tomen un tiempo importante para esta reunión. Señor, te damos gracias, Padre bueno. En esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, con todo nuestro ser. Iglesia, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero darte gracias. Dale gracias por las cosas que Dios te ha dado. Dale gracias por la vida, por la salud, por la ropa, por los alimentos, por lo que puedes emprender, por lo que puedes hacer. Dale gracias, comienza a darle gracias al Señor por cada detalle que tú has recibido de Él, por los hijos que tienes, por el esposo, por la esposa, por los amigos que el Señor te ha rodeado, por la iglesia que el Señor te ha permitido congregarte, por su provisión, por su fidelidad, por su amor, porque te ha guardado, porque te ha dado dones y talentos, porque te ha favorecido, porque te ha provisto de las cosas que no tenías y que ahora tienes. Gracias por libertarnos, Señor, de la esclavitud del mundo. Gracias, Señor, porque me libraste, Señor, de vicios, de cosas del pasado. Gracias. Gracias porque me diste un corazón nuevo, porque me diste un corazón para adorarte a ti. Gracias porque abriste mis ojos. Gracias porque me diste una familia que aunque no es perfecta, la tengo. Gracias por los milagros que has hecho en medio nuestro,
en nosotros, con nosotros, en nuestra familia. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque pasamos por momentos de dificultad y de angustia, Tú has prometido estar con nosotros siempre. Tú has prometido darnos la victoria en toda circunstancia. Como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo, porque Tú nos fortaleces. Gracias te damos en esta preciosa mañana, Dios. Nuestra boca se llena de alabanza, Señor, a Ti. Gracias, Dios mío, porque sabemos, Señor, que Tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.